quiero hablarle un poquito de lo que es ser adorador. Amén. Muchos tienen un concepto malo y erróneo de lo que es ser adorador, ¿verdad? Fíjense que cuando yo comenzaba en el evangelio con mi familia, con mi esposa, ¿verdad? Y empecé a escuchar mucho la alabanza, a mí me fascina mucho la música, me gusta mucho la música. Entonces, empezamos yo a ver que había una diferencia entre avivamiento, adoración. Adoración se le llama a los cantos tranquilos, donde uno abre el corazón, donde uno puede derramar su corazón delante de Dios, donde uno puede orar, ¿verdad? Donde uno puede llorar también, donde uno puede recibir de Dios. A eso le llamamos cantos de adoración, ¿verdad? Porque uno expresa un sentir. Pero la adoración va más allá de un canto. Y desgraciadamente esa mala formación se ha ido pasando. ¿Por qué? Porque casi no se habla de la adoración. La adoración es un factor fundamental y muy importante nosotros como pueblo de Dios, porque a eso somos llamados, a adorar a Dios. Amén. Pero tenemos que empezar a entender cuál es el concepto de adorar. ¿Qué es adorar? Fíjense, yo también decía, yo quiero ser un adorador. Hay una alabanza de Marcos que dice, yo quiero ser un adorador, ¿verdad? Entonces, de ahí todo el mundo piensa o tiene el concepto de ser adorador de la música, a través de la música. La música es uno de los tantos medios para adorar a Dios. Pero el verdadero sentido de adorar, de lo que Dios busca en nosotros como su pueblo, es vivir bajo esos lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos de adorar? ¿Qué es adorar a Dios? Amén. Vayan conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 20 al versículo 23. Amén. Jesús tuvo una plática con una mujer samaritana, ¿verdad? Hablaba con ella y empezaron a tocar este punto de ser adoradores. Una cosa llevó a otra, ¿verdad? El ir por agua, ¿verdad? La mujer iba por agua al pozo. Jesús sentado en el pozo, cansado del camino, se encontraron y comenzaron a hablar, empezaron a platicar, ¿verdad? Y del agua pasaron a hablar de la presencia de Dios. Y de la presencia de Dios llegaron a adorar a Dios. Dice la Escritura, San Juan capítulo 4, versículo 20 al 23. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjense, hay una disputa, ¿verdad? Todo el mundo dice, yo puedo adorar aquí, no, debe de ser allá, debe de ser de esta manera. Pero dice Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, ahí hago un paréntesis. Muchos adoran lo que no saben, pero lo adoran y lo están adorando a su manera, ¿verdad? Lo enfatizan a su manera porque ellos creen que es de esa manera. Sin embargo, Jesús dice, tengo que poner una regla, tengo que mostrarles cómo llegar a adorar verdaderamente a Dios. Vosotros, dicen, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, ya conmigo nosotros, adoramos lo que sabemos. ¿A quién adoramos? ¿Y de qué manera lo hacemos? ¿Verdad? Ahí es donde tenemos que entrar. Dice, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es. La hora viene, quiere decir, estás presto para entender que a partir de este momento es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Wow. Son palabras profundas, un juego de palabras, ¿verdad? Donde te lleva a pensar, a meditar. Fíjense que ahora hasta muchos ministros todavía dicen, híjole, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y muchos todavía no saben qué es adorar en espíritu y en verdad. Llegar a este
de entender y comprender que adorar a Dios no es cualquier cosa como cualquiera lo piensa o como lo hemos pensado. Adorar es un símbolo tan especial, tan importante en la vida del creyente, que si no llegamos al punto de adorar al Padre en espíritu y en verdad, de nada sirve, porque entonces hacemos lo que dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Quieres adorar a Dios, pero no lo adoras como debe de ser, y lo adoramos de una manera incorrecta. Así como cuando llegan los discípulos le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Siendo judíos, conociendo la Torá, teniendo maestros de la ley, no sabían orar a Dios. Y Jesús tuvo que enseñarles cómo orar al Padre. Así también Jesús hoy nos lleva a entender que muchas veces de la manera que adoramos al Padre no ha sido la correcta. Amén. Y es importante que lo entendamos porque busca a Dios adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces yo por eso le digo, es un juego de palabras, es algo tan profundo. Llegar a este punto, ¿verdad? Que nos hace meditar, hermano. ¿Qué es adorar en espíritu? Primero, me hace pensar y me hace meditar qué tan espiritual entonces soy. Cuando nos lleva a pensar qué tan espirituales somos, no quiere decir si conocemos los nombres de Dios, si conocemos los nombres o rangos de los ángeles, si nos movemos en los dones espirituales, no, hermano. Cuando nos habla de ser espirituales, quiere decir que estemos viviendo bajo la cobertura del reino de Dios, cumpliendo todo lo que el Padre nos dice a través de nuestra vida. Un espiritual, ¿sí? Un espiritual, cuando se mueve, comienza a trastornar los ambientes. A donde llega, cambia los aires. ¿Por qué? Porque el espiritual lleva al Espíritu de Dios. Cuando tú llevas al Espíritu de Dios, comienzas a tomar control de todo. Comienzas a trastornar todo. Se comienza a volver loco todo. Amén. ¿Por qué? Porque tú llevas el reino de Dios a través de tu vida. Y a donde tú llegas, haces que el reino de las tinieblas se vaya, se abra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto murió, me preparó, me capacitó, me adiestró. Estoy listo para cumplir el propósito de Dios. Muchos van a decir, esto no es el espiritual. Discúlpame, el espiritual es porque estás unido al Espíritu. Y si estás unido al Espíritu, te haces uno con Él. Y al hacerte uno con Él, sabes, conoces lo que el Padre quiere. Por eso Jesús dice, yo no vine a hablar lo que yo quiero, sino lo que yo oigo, eso hablo. ¿Sí me entienden? Cuando tú eres espiritual, vas a empezar a entender todo lo que se está moviendo a tu alrededor. Todo lo bueno, todo lo malo, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto de esto? Adorar a Dios. Dice el libro de Romanos que el Espíritu nos ayuda a orar y Él clama con gemidos indecibles. Cuando tú empiezas a entrar en lo espiritual, vas a adorar a Dios, lo vas a hacer de una manera sobrenatural. No vas a hacerlo de una manera ordinaria, con palabras ordinarias como a veces lo hacemos, sino a través de la revelación de lo que el Padre quiere y lo que Él pide de cómo adorar. Amén. Cuando nosotros empezamos a vivir esto, dice en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? Es lo contrario a la mentira, a la falsedad, a la hipocresía, a todo lo malo. Cuando tú te acercas a Dios a adorar en espíritu, dice, pero también en verdad. No puedes tener doblez de corazón, no puedes tener doble ánimo, no puedes estar quedando bien con uno y quedando mal con otro, porque entonces no está en la verdad.
Y la verdad es la palabra. Y la palabra es el Hijo. Y el Hijo es el testimonio de Dios. Amén. Adorar viene del griego proskuneo, y dice nada más, que quiere decir postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar. Si tú piensas que adorar es empezar a cantar, ¡pum!, ya tronaste. No es cantar, es ser reverente, es aprender a ser reverente. Cuando tú cantas, cuando uno canta se mueven las emociones, ¿no es así? Y en esas emociones te entra una euforia, te entra la alegría, te dan ganas de llorar, quieres hacer tantas cosas, ¿verdad?, con los cantos, porque se están moviendo tus emociones, tus sentimientos, y pensamos que es el Espíritu, ¿verdad? Lloramos, le agradecemos a Dios porque algo está tocando nuestras emociones, nuestros sentimientos, y pensamos que estamos adorando a Dios. Dice, si vas a adorar a Dios debe ser en espíritu y en verdad, no por emoción, no por un sentimiento. Tienes que hacerlo postrándote. Por eso me llama la atención esto, ¿verdad? Muchos queremos ser adoradores, pero no entendemos el concepto de ser adorador. El ser adorador es estar postrado delante de Dios, en oración, en ruego, clamando, derramando tu corazón delante de Él. Ese es ser un adorador. Eso es ser adorador, hermano. Postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar. Y el adorador viene también de una raíz griega que quiere decir proskunetes, y quiere decir ser adorador. Aprende a postrarte, aprende a humillarte, a ser reverente delante de Dios. Eso es ser un adorador, hermano. Por eso se está hablando mucho y pensamos que adorar es cualquier cosa. No, hermano. Fíjense que mi esposa me compartió un testimonio, ¿verdad?, de un pastor que también les daba testimonio de la vida de Gigi Ávila. Muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Ya falleció este hermano. Gigi Ávila era un hombre que hacía campañas y él usaba poderosamente, chiquito, pero poderoso, ¿verdad? Y él le dijo, hermano, enséñeme, quiero hacer lo que usted hace. Enséñeme. Dijo, ¿qué quieres que te enseñe? Enséñame a orar para tener poder. Ok, vente. Se lo llevó a orar con él. Se postró el hermano Gigi Ávila, se postró el otro hermano y miraba el tiempo. 10 minutos, media hora, una hora. Volteaba a verlo. Este hermano ya estaba inquieto. Y el otro hermano, como si se hubiera dormido. Pasó una hora, pasaron 2 horas. El otro hermano mejor se levantó porque ya no aguantó. Pasaron 4 horas, 5 horas, y ese hombre seguía orando. ¿Cómo crees que se recibe la unción, los dones, el poder? Es a través de adorar a Dios. Cuando tú te rindes delante de Dios y le pides misericordia, le pides a Dios amor, le pides a Dios restauración, le pides a Dios consolación, Él, para cumplir todo lo que tú le pides, dice el Señor, ok, te voy a derramar de mis dones, te voy a derramar el fruto de mi espíritu, te voy a dar virtudes, porque para consolar, reconciliar, para perdonar, necesitamos amor, y el amor es parte del fruto del espíritu. ¿Se me entiende? Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender cuál es la verdadera forma de ser un adorador, cómo adorar para poder merecer lo que el Padre tiene para nosotros, ¿sí?, es pedir conforme a la voluntad del Padre. Aquí es donde entra el testimonio que yo quiero compartirle un poquito a usted.
muchas maneras, ¿verdad? Y se me olvidó cómo yo oraba al principio cuando llegué al Evangelio. Como el Señor me enseñó a orar, se me lo pasó. Y empecé a tomar formas de oración, a tomar partes de la Escritura, a decirle, Padre, mira, tu palabra dice esto, yo pido esto, Señor, de esta manera. Haga de cuenta que era yo, hacíamos transacción Dios y yo con su palabra, ¿verdad? Yo pensé que íbamos a hacer así todo el tiempo. Entonces, en la semana, el Señor me habla, estaba yo dormido, y me habla el Señor, me dice, ¿por qué has dejado de orar como te enseñé? Me quedé en mi sueño, sorprendido. Dije, Padre, estoy siguiendo lo que tú me has enseñado en tu palabra. Dice, sí, pero yo te enseñé a ser adorador. ¿Por qué dejaste de ser adorador? Cuando me dijo eso, yo dije, papito, perdóname, enséñame otra vez, dime que estoy haciendo mal. Y me dijo, deja de orar como has estado orando y comienza a bendecir. Bendice en todo momento. Cuando me despierto en la madrugada, lo primero que hice fue tener una lucha interior conmigo mismo. Porque tuve que sacar mi deseo, mi necesidad. Tuve que sacar parte de la Escritura, no porque haya sido mala la Escritura, sino porque estaba yo haciendo mal uso de la palabra al orar, ¿verdad? Y después de esa lucha, empecé a hacer lo que mi Dios me había enseñado. Empecé a bendecir. Y empecé a bendecir a uno, y empecé a bendecir a otro, y empecé a bendecir a aquel, y allá, y todo el tiempo. ¿Cuál fue el resultado, hermano? Que las promesas de Dios empiezan a cumplir. Un adorador va a adorar a Dios conforme a lo que Él quiere, no a lo que uno quiere o lo que uno piensa. El Padre te va a decir cómo adorar, te va a mostrarlo, cómo debes estar adorando. Y el Padre nunca va a pedir que tú ores mal por alguien, ni pagues mal por alguien. El Padre siempre te va a llevar al amor. Siempre te va a llevar al perdón, a la misericordia. Esos son los verdaderos adoradores, que adoran al Padre conforme a su plan y a su propósito. Y tienes que aprender a humillarte delante de tu Dios. Esa madrugada estuve orando, estuve haciendo lo que me pidió. Desperté después de platicar a mi esposa, creo que no le platiqué a ella, ¿verdad? Pero empecé a hacer lo que el Padre me dijo y empezaron a cambiar cosas en mi vida. Es tiempo que usted, hermano, sea un verdadero adorador de Dios. No necesitamos una gran predicación para hablar de esto, porque lo básico está aquí en San Juan capítulo 4, lo que Jesús te dice cómo debes de ser adorador. Tu corazón no tiene que tener doblez, tiene que ser un corazón puro, un corazón que ame, un corazón que esté dispuesto a ser restaurador, un corazón que a pesar de todo siempre esté perdonando. Y hay un ejemplo muy fuerte que a mí me quebranta de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él iba a ser apresado, en Mateo capítulo 26, vaya conmigo. Mateo capítulo 26, versículo 47 al 50. Cuando tú eres un adorador, hermano, vas a dejar de pelear por ti. Y vas a seguir rogando por los demás. Un verdadero adorador, hermano, nunca busca el bien propio, va a buscar el bien de los demás. Dice la Escritura, hermano, Mateo 26, versículo 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare,
ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo. ¿Qué palabra le dijo? Jesús sabía que Judas iba para entregarlo. Jesús sabía que en ese momento Judas lo estaba traicionando. Jesús sabía que Satanás había entrado en la vida de Judas para que le hiciera como él. Un adorador nunca traiciona, hermano. ¿Sí me entiendes? Porque tienes al Espíritu de Dios. Cuando no tienes al Espíritu de Dios, tienes al Espíritu del diablo. Puedes traicionar, vas a exhibir, vas a estar en contra, te vas a rebelar, vas a hacer todo lo malo, pero dices que eres adorador de Dios. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Jesús nunca le reprendió. Jesús nunca lo rechazó. Hasta en ese momento Jesús le llamó amigo. Cuando tú vives en el Espíritu, vas a ser amigo de tu enemigo, aunque tu enemigo siga siendo tu enemigo. Y aunque tu enemigo te trate como enemigo, tú debes de ser amigo de tu enemigo. Por eso le digo que el Padre me dijo: tienes que volver a como yo te enseñé. Yo creí que ya hacía todo lo que Dios me decía, y sin embargo todavía sigue corrigiéndome. Por eso me dijo: es tiempo de afirmar a la iglesia. Fortalece a tu pueblo, fortalece. Hermano, yo nada más quiero que entiendas esto. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, las palabras que dijo cuando se sintió solo fueron: Padre, ¿por qué me has desamparado? Si yo te he adorado, te he servido, he amado, he perdonado, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió la agonía del desamparo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento estaba preparándose para dejar este mundo. Y cuando Jesús sintió la agonía en su vida, sintió ese dolor, él dijo: Padre, no saben lo que hacen. Yo ya les enseñé, y aún con todo y eso no aprendieron. ¿Cuántos de nosotros, hermano, el Señor nos ha hablado a través de su palabra? Nos dice: ama, perdona, restaura, reconcilia, no pagues mal por mal. Y sin embargo, las palabras siguen sonando en ese eco que el Señor hizo. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. El Señor te ha enseñado, pero no hemos aprendido, hermano, a hacer lo correcto. ¿Cuándo vamos a amar? ¿Cuándo vamos a dejar de hacer lo que el diablo hace para hacer lo que Dios hace? Cuando entendamos lo que es ser un verdadero adorador de Dios. Es entonces cuando vas a dejar de hacer lo que el diablo hace para hacer lo que el Padre quiere. ¿Buscas honra de Dios o buscas honra de hombres? ¿Qué es lo que usted busca? La mujer, cuando entendió, la mujer samaritana, cuando escuchó qué era ser un verdadero adorador, ella empezó a tener una comprensión muy importante que iba a trascender no más para ella, sino para todo su pueblo. Ella entendió que para llegar a ser un adorador tienes que escuchar la voz de Dios, la voz profética. Cuando Dios creó al hombre, dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la semejanza de Dios? ¿No es la pureza? ¿No es la verdad? ¿No es la justicia?
¿No es la perfección? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Sed santos como vuestro Padre celestial es santo. Y ser justos como vuestro Padre celestial es justo. ¿Quieres ser adorador? Ser perfecto, ser justo y ser santo. 3 virtudes que debes de tener, hermano, hermana. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Jesús empezó el ministerio, dice la Escritura, que Él subía al monte a orar. Padre, a partir de hoy voy a iniciar el ministerio. A partir de hoy voy a establecer tu reino. A partir de hoy voy a dar a conocer tu nombre. A partir de hoy voy a poner por obra todo lo que tú quieres. Y Dios dijo, así sea. Tienes mi espíritu, tienes unción, tienes poder, tienes mi respaldo. Ven y es lo que tienes que hacer. Jesús bajó del monte y no entró a la sinagoga, no retó a los sacerdotes, no les dijo quítense porque Dios me mandó, yo soy el Mesías. No lo hizo. Cuando Él bajó del monte, en lugar de ir a la sinagoga y retar a los sacerdotes, Él bajó del monte y llamó a los que Él quiso para prepararlos para el ministerio. Cuando tú eres adorador, vas a buscar gente para preparar para el ministerio, para llevarlos al reino de Dios, para participar en el reino de Dios, hermano. Y desde entonces Jesús los comenzó a llamar discípulos. Tuvo que animar a Pedro, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a cada uno de ellos. Les enseñó que la adoración se da también por fe. Aquí viene un papel muy importante de la fe en la adoración. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras al Padre y recibes del Padre el mensaje o la tarea que tienes que hacer, primero, tienes que entender que es por el Espíritu. No es con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Entonces, cuando tú vas a iniciar algo que Dios quiere, es por el Espíritu, no por ti. Segundo, el Espíritu es el que te va a unir con otro espiritual. El Espíritu nunca te va a unir a un carnal. ¿Se me entiende? Porque el Espíritu y la carne siempre están peleando. Por eso dice el sabio Salomón, ¿verdad? Que el que quiere ser sabio, júntese con sabios. Y el que quiera juntarse con ellos será. Entonces, el principio, hermano, de la adoración, que es a través de la fe, es adquirir la sabiduría de Dios. Aprende a ser sabio, hermano. El Espíritu siempre te va a guiar con otro espiritual. Nunca te va a poner con alguien que no sea espiritual. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, que el apóstol Pablo da un testimonio, que no te puedes unir en yugo desigual con un incrédulo. Cuando habla de incrédulo, no está hablando de una persona que no conoce de Dios, no está hablando de un católico, un testigo de Jehová, no. Está hablando de alguien que supuestamente conoce a Dios, pero no le ha creído a Dios. Dios nunca te va a unir a uno de ellos, hermano. El verdadero adorador siempre va a unirse al Espíritu. Cuando la mujer escuchó el mensaje, dijo, ciertamente tú eres profeta. ¿Por qué? Porque la voz de Dios entró por el oído, por el oído. La fe viene por el oído. Y el oír por la palabra de Dios, hermano. Ahora, aquí tienes que entender, tus oídos tienes que estar abiertos como adorador a la voz de Dios. ¿Qué es lo que el Padre te pide? ¿Qué es lo que el Padre quiere que hagas verdaderamente? El Padre nunca te va a llevar a hacer cosas que vayan en contra de su palabra.
te va a llevar a entender su palabra y a poner su palabra en el orden correcto en tu vida. Fíjense, en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 en adelante, hay 3 planes y 3 propósitos para la palabra profética. Cuando tú eres un adorador, tienes que empezar a entender cómo trabaja la palabra profética. Número 1, versículo 19, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Dónde la tenemos? En nuestra mano. Es la Biblia. Ese es el libro de la vida que tenemos usted y yo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esto me recuerda la historia de Samuel. Samuel dormía en el atrio de la iglesia, del templo, perdón. Y en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios. Y estaba dormido y de repente escuchó la voz que le dijo: Samuel, Samuel. Se levantó Samuel y corrió porque pensaba que Elí lo estaba llamando. Cuando tú entiendes, hermano, que la palabra que tienes en tus manos es la palabra profética más segura, vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Porque te va a alumbrar, como si alumbrara un lugar oscuro. Dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiere decir, hasta que todo sea disipado en tu vida, y entonces el lucero de la mañana va a resplandecer en tu corazón. ¿Quién es el lucero de la mañana? Se llama Jesús. Hasta que Jesús sea la vida en tu vida. Que cuando tú salgas, tú camines, la gente vea a Jesús en ti y no vean al diablo. Amén. Número 2, versículo 20 dice: teniendo primero esto, entendiendo primero esto. Diga conmigo, debo entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted tiene derecho a toda la interpretación de la palabra de Dios. ¿Quién le va a ayudar en la interpretación? ¿Quién cree? El Espíritu Santo. Si usted es espiritual, si usted es espiritual, el Espíritu le va a enseñar, le va a revelar, y usted no va a ignorar nada. Amén. Va a decir: es que no soy profeta. No necesita ser profeta, hermano. Necesita ser espiritual. Y cuando el Espíritu te revele, es porque tú vas a edificar, no para tumbar, no para destruir, es para edificar más al pueblo de Dios. Amén. Y número 3, el versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, diga conmigo, santos. Si dice santos, ¿verdad? Por eso yo le decía, ser santo como Dios es santo. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora entiende por qué le digo que tiene que ser espiritual, porque el espiritual está unido al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios revela, muestra, enseña, da todo. Un adorador verdadero, genuino, vive en el Espíritu. Va a entender las Escrituras, va a edificar al pueblo de Dios. Y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando tú traes, fíjense, hay muchos que traen la profecía por voluntad humana. ¿Sí saben ustedes eso? Se llama manipulación profética. Dice ser adorador y manipulas la vida de alguien para que profetice en contra de algo. ¿Sí me entienden? Es ahí donde entra esto. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sin embargo, muchos manipulan para que haya una palabra profética. Amén. Sino que los santos hombres de Dios, cuando te van a profetizar, es porque viene inspiración de Dios.
no inspiración del hombre. No porque endulces el oído de alguien va a profetizar a favor de ti, sino que Dios tiene que ser el que tiene que ser. El Espíritu de Dios es el que lo tiene que ser. El Espíritu viene sobre la vida de la persona para inspirarlo, para moverlo, para dar el poder de hablar lo que Dios quiere, no ser manipulado por otra persona. Exactamente. Cuando el Espíritu de Dios viene, dice que el Espíritu de profecía está sujeto ¿a quién? A los profetas. Y aquí ya no hay un profeta, aquí hay más de un profeta. Entonces, cuando hay un espíritu de profecía, se mueve. Los adoradores, aunque no sean profetas, sienten la profecía. Saben cuando viene la profecía, porque el espíritu que está en ellos es el espíritu que va a profetizar. Y hasta la misma palabra profética que se está dando, el adorador la conoce, la puede conocer. Imagínense un ejemplo. Cuando salió el rey Josafat, iba a la batalla, a la guerra, ¿verdad? Iba un gran pueblo con él, ¿verdad? Y lo primero que el rey dijo: vamos a buscar el favor de Dios, vamos a humillarnos delante de Dios. Les dijo: vamos a ser adoradores. El pueblo empezó a adorar a Dios, empezaron a buscar el favor de Dios. Y dice la Escritura que en ese momento vino el Espíritu de Dios sobre la vida de Asael para profetizar. Un adorador siempre va a ser un magneto, un imán para la palabra profética. Un adorador siempre va a ser eso. Cuando Jesús comenzó a hablar, vayan conmigo a San Juan, al capítulo 4. Amén. Versículo 25, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahora le pregunto, ¿qué tan difícil es para un adorador recibir de Jesús una enseñanza? Un adorador siempre va a hacer lo que Jesús hizo. Dice Jesús: porque ejemplo les he dado, para que como yo hago, vosotros hagáis. Un adorador, hermano, siempre va a cumplir la meta que Jesús nos dijo: sanar, liberar, restaurar, reconciliar, edificar, ¿verdad? Limpiar la casa de Dios. Fíjense, cuando hablamos de la casa de Dios, cuando Jesús entró en la casa de María y de Marta y de Lázaro, Jesús no entró a limpiar la casa de una manera natural, entró de una manera espiritual a limpiar la casa de afanes, ¿verdad? De sentimientos, de todo aquello que impera dentro de un hogar, para establecer el orden de Dios. Dice la Escritura que la mujer sabia, cuando habla de la mujer no está hablando nada más de ustedes, está hablando de la iglesia. Amén. Una iglesia sabia siempre va a ser debe de ser una iglesia adoradora, que sepa adorar a Dios, que sepa estar en la presencia del Padre humillándose. Hay una enseñanza que a mí me gusta también mucho en la Escritura. Cuando David pecó y hizo pecar a Betsabé, ¿verdad?, la esposa de Urías, Dios determinó que tenía que hacer algo en la vida de David y mandó al profeta Natán. Y el profeta le dice: mira, fíjate que hay un hombre que es muy rico, tiene tantas ovejas, tiene todo para hacer una fiesta, pero llegó un amigo de él y no quiso matar sus ovejas, sino que vio la del vecino, que era pobre, y tomó su oveja y se la quitó. David se enojó
pues aquel hombre que hizo tal, que muera. Y Natán le dice, pues ese hombre eres tú. David se lo... Fíjese que David era un adorador de Dios. ¿De dónde le vinieron los salmos a David? De la adoración. ¿De dónde viene la inspiración? De la adoración. Cuando David escuchó esa palabra, dijo, pero yo soy un adorador, Dios no puede hacerme daño. Y le dijo Natán, mira, 3 cosas hace Dios. Dios va a hacer algo contigo. ¿Qué quieres que haga contigo? Y David, lejos de pedir que el castigo fuera para él, dijo, pues que pague quien tenga que pagar. A veces nos salimos de la línea de lo que es un adorador. Un adorador da su vida personal y no la vida de los demás. Cuando Dios determinó hacerle ese mal a David, Betsabé dio a luz, el bebé se empieza a enfermar. Y David dijo, yo sé lo que tengo que hacer. Y corrió, se postró delante de Dios, empezó a ayunar, empezó a llorar, empezó a clamar, sabía cómo tocar el corazón de Dios. Y dijo, con esto lo voy a lograr. Pero se olvidó David que era a través del Espíritu y no la carne. Él afligió su carne, no afligió su espíritu. Amén. Y los hombres que tenía cerca querían decirle a David, David, levántate, come. Y él dijo, no, hasta que el niño sea sanado. Porque sé que Jehová lo va a sanar. Bueno, que David, quédate. Pero de repente viene la mala noticia. El bebé murió. Y esos hombres dijeron, ¿cómo le va a dar la noticia a David? ¿Cómo le va a dar la noticia a David? Si cuando el niño estaba en vida no quiso comer, ahora si saben que se murió, no sé qué vaya a pasar. Pero David a lo lejos se dio cuenta. Porque cuando él afligía su carne, no entendía. Pero cuando él volvió al Espíritu, el Espíritu le hizo comprender lo que era la realidad. Y cuando vieron que David se levantó, se sacudió y se fue a cambiar. Fueron a verlo, le dijeron, David, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué ahora te levantas, te bañas y te estás sentando a comer? Si el niño ya murió, si cuando estaba vivo no lo hiciste, ¿por qué estás haciendo esto ahora? Dice, porque cuando el niño tenía vida, yo podía seguir clamando por él. Pero ahora que ha muerto, ¿acaso soy yo Dios para revivirlo? Yo ya soy yo, tengo que seguir mi vida normal. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Cuando no eres un buen adorador y vives en la carne, vas a afligirte en la carne, vas a llorar en la carne, te vas a lamentar en la carne y todo va a ser igual. Pero no vas a salir de tu condición. No vas a salir de ahí porque no vas a discernir que tienes que ser realista en las cosas del Espíritu. Tienes que aprender a ser realista en cómo se mueve el Espíritu. Si ya Dios te quitó algo, si ya perdiste algo, es porque es la voluntad de Dios. Si Dios te movió y te separó de algo, haz caso a Dios. Porque cuando tú vives en el Espíritu, Señor, me quitaste, gracias. Ahora entiendo mi pecado. Ahora entiendo el pago de mi pecado y ahora entiendo el estorbo que yo hice. David se levantó, siguió reinando y empezó a edificar muchas cosas. Empezó a ganar verdaderamente para el reino de Dios. Empezó a buscar para edificar la casa de Dios. Pero Dios le dijo, tú no me edificarás casa, sino que será tu hijo. Enséñale a tu hijo lo que tiene que hacer. Cuando tú seas un adorador, hermano, genuino, enséñale a tu hijo cómo ser adorador genuino. Cómo vivir en el Espíritu, cómo moverse en el Espíritu, para poder discernir lo que se está moviendo. Y entonces no pierda la cordura y
y siga haciendo la voluntad del Padre. Por eso David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, ahora entiendo por qué David dijo eso, hermano. Porque cuando él se convirtió en el adorador que buscaba a Dios, no le importó el desprecio, no le importó lo que la mamá o el papá le hicieran o le dijeran, no le importó que lo rechazaran. Dice Jesús, temed no al que mata el cuerpo, sino teman al que mata el cuerpo y el alma. Temerle a Dios, hermano. Yo te pregunto, hermano, ¿papá o mamá te van a salvar? Te van a decir, hijo, mira, no te preocupes, ya pecaste, pero yo te doy la salvación. Dile a Dios que yo te doy la salvación. ¿Puede ser eso el papá y la mamá? ¿El amigo, el hermano, la hermana? ¿Verdad que no? Primero, la salvación es individual. Y segundo, el que da el acceso a la vida eterna se llama Dios, a través de Jesucristo. Un verdadero adorador, hermano, está dispuesto a confrontar y a separar todo lo que le duela, lo que le lo haga perderse, todo aquello que quiera separarlo del reino de Dios. Cuando los discípulos llegaron, ¿verdad? Dice el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entonces él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La voluntad de Dios en un adorador es que haga su obra. Pregúntense. ¿Acaso le hicieron la obra de Dios primero en su vida? Un verdadero adorador hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que hagamos su obra. ¿Tú danzas? ¿Ya te perfeccionaste en la danza, amiga? ¿Ya terminaste tu obra en tu vida? ¿Verdad que no? Esa obra el Señor puso en tu mano, en cada uno de los que danzan, ¿verdad? Es la obra que Dios puso en cada uno y tienen que terminar esa obra. ¿Saben cuándo se termina la obra que el Señor les puso en la danza? No quiere decir que el Señor la saque de la danza y diga ya acabaron, no. Cuando ustedes terminan su obra en la danza, es porque comienzan a dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Que de ustedes ya salieron una o dos más para danzar. Músicos, iglesia, predicadores. Si Dios te llamó con un propósito, es para que termines la obra de Dios. Pero para terminarla, necesitas ser un verdadero don. La guianza del Padre a cada momento. Yo le decía antes, Señor, es fácil. Y predicaba, es fácil, hermano, échale ganas porque mira, Dios se mueve así, 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 y Dios te puede sanar y puedes tú quitar lo malo. Es fácil, solamente obedece. Yo le decía eso al pueblo. Y es cierto, es fácil. El problema es cuando de lo fácil te sales y se te hace difícil regresar al Señor. Se te hace difícil volver a hacer lo que hacías fácil. ¿Verdad? Eso es lo difícil, hermano. Volver a hacer lo que era fácil para ti. Por eso a muchos les cuesta trabajo volver a enderezar sus vidas en el Evangelio. Volver a amar, volver a perdonar, volver a decir, Señor, tienes razón. Aunque me cueste una, voy a tener que amar, voy a tener que perdonar. ¿Por qué? Porque es difícil hacerlo fácil. Cuando perdiste ya la visión de lo que era lo fácil. Yo quiero, hermano, que usted entienda que el adorador
No es nada más cantar porque te guste cantar. No es tocar porque te guste tocar. No es danzar porque te guste danzar y yo soy adorador. No, hermano. El verdadero adorador se refleja en las rodillas, su testimonio, viviendo en el Espíritu. Amén. Yo quiero que usted hoy salga con esa visión de ser un verdadero adorador para Dios. Refrene su lengua. Qué tristeza que usted diga ser adorador y hable groserías, hable mentiras, busque dividir, busque dañar, busque su propia vida. ¿Quiere ser un verdadero adorador? Vive como Jesús vive, porque Él nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Te va a costar trabajo, te van a criticar, te van a señalar. A Jesús lo hicieron, hermano. A David lo rechazó su propia familia y a David no le importó. Aunque me deje mi padre, mi madre, mis hermanos se burlen, yo voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Y cuál fue el resultado de David, hermano? Recibió el reino. ¿Cuál puede ser el resultado tuyo si cambias? Vas a recibir el reino de Dios en tu mano, hermano. ¿O no lo quieres? Te va a doler, porque no te va a gustar que estén en contra tuya. Pero es mejor estar del lado de Dios que del lado del diablo. Y es el tiempo de ser adoradores, hermano. Es el tiempo de que la gloria del Padre esté con nosotros ya. Es el tiempo de que esa presencia gloriosa de Dios se esté manifestando constantemente en tu vida, en tu casa, en tu familia, donde vaya, todo lo que hagas. Salmo 1, con eso quiero terminar. Salmo capítulo 1. Escucha bien. ¿Quieres ser adorador? Dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo ¿de qué? Un adorador nunca es el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jesús, cansado del camino, prosperó con esa mujer, y de esa mujer con todo el pueblo de Samaria. Todo el pueblo de Samaria se acercó a Jesús. Dios quiere usarte para que donde tú estés toda la gente se acerque a Cristo, que la gente sea ganada para Cristo, la gente de esta colonia sea ganada para Cristo. Pero necesitas cambiar tu testimonio, necesitas cambiar tu vida, ser un verdadero adorador. Dice el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esa es la gran diferencia, hermano, en ser un adorador de Dios y ser un adorador del diablo. Un adorador de la carne se va a mover por emociones, por sentimientos. Un adorador de Dios va a entender cuál es su posición en el reino. Amén. Mire, cuando caminamos en el Evangelio y empezamos a ver que tenemos que dejar muchas cosas, es una lucha interna constante, hermanos. Es una lucha constante. Lo fácil, dice Dios: yo ya puse mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Y yo la puse. Ahora la decisión es tuya, si quieres ser parte de esa mesa o seguir con tus angustiadores.
Yo quiero que usted sea una bendición. Amén. Que usted sea una diferente. Es duro luchar con la familia. Es muy duro. Pero más duro es que te veas en el infierno por no haber hecho lo que Dios quiere. Es duro no luchar contra lo que tú tienes dentro de ti, hermano. Pero más duro es que tengas todo completo y te pierdas en el infierno, dice Jesús. Sé ese adorador que Dios quiere, hermano. Camino del lado del Señor. El camino angosto es el que te va a llevar a la vida. Síguelo. Amén. Póngase de pie, por favor, mis hermanos.